En el territorio de lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador, estableció la corona española el Virreinato de la Nueva Granada. A principios del siglo XIX se realizaron las luchas por la independencia, que en el caso de Colombia fue lograda definitivamente cuando el ejército de Bolívar vence al ejército del virrey en el puente de Boyacá. Al día siguiente, al conocer la noticia de su derrota, el virrey español salió de su casa de Santa Fe para nunca más volver. Aquel día, como cantan los niños en la escuela, selló para siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad. Pero, ¿fue realmente para siempre la conquista de la libertad? ¿De verdad cesó la horrible noche y la libertad sublime derramó las auroras de su invencible luz? Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Bolívar y Santander fueron los genios que después del periodo conocido como la Patria Boba, lograron la independencia hace 200 años. Cubiertos de gloria, se dividen el poder. Una vez desaparecidos estos héroes, sus herederos buscan la consolidación de la patria y probablemente con honradez crean los partidos políticos con sus propuestas de Estado, en parte contradictorias, antagónicas. En el año de 1842, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro fundan el Partido Conservador. Con su bandera azul, defienden los principios de la propiedad privada, el imperio de la ley y el orden, y un total acatamiento de la religión católica. Defensores de la tradición, el Partido Conservador es regido por los siguientes principios: Dios en el centro del universo, un orden natural y una ley natural de la humanidad, una moral universal y unos valores éticos universales. Por otra parte, los grupos sociales, partidarios del cambio de las instituciones, se conformaron el Partido Liberal en sus comienzos. Los comerciantes, partidarios del libre cambio, los artesanos, interesados en una economía de mercado que los beneficiaria, y finalmente los esclavos, interesados en su propia liberación. El partido defendía las ideas del liberalismo económico, libre cambio, libre empresa, así como los principios de la libertad de palabra y opinión, libertad de cultos y total independencia del Estado y de la Iglesia. A la cabeza de este partido liberal estuvieron Rojas, Garrido, Obando, Mosquera, Murillo Toro. Con el tiempo, los partidos olvidan sus principios y se embarcan en la nave de la rapiña burocrática. Se engolosinan con el poder y la guerra, y desgarran la patria con su corrupción. El país se desarticula, se debilita, especialmente en la Guerra de los 1000 días, ocasión que aprovecha el imperio norteamericano para robarse a Panamá. Fue esta la época en que Colombia se convirtió en el país del Sagrado Corazón. La primera mitad del siglo XX, cumpliéndose 100 años de la independencia, conoce intentos de restauración, de consolidar la república,
Aparecen los artistas, retóricos, poetas, líderes de salón y algunos caudillos como Reyes y López Pumarejo. En la mitad del siglo, la situación llega a un momento culmen con el asesinato de Gaitán y el gobierno del general Rojas Pinilla. La guerra entre conservadores y liberales se hace más feroz que nunca. Es una guerra a muerte. La solución la encuentran los líderes políticos al dividirse el poder cuando crean el Frente Nacional que duró desde 1958 hasta 1974. El Frente Nacional fue el mecanismo como los dos partidos se repartieron el poder, la marrana burocrática, aislando a otras corrientes de pensamiento y hacen del país un cultivo de corrupción, narcotráfico, desplazamiento, paramilitarismo y guerrillas. Desde entonces, estos ricos políticos han mantenido la hegemonía del país y han sido los pobres los que han soportado todo el peso de la situación. El pueblo ha sido utilizado como carne de cañón, silenciado, oprimido, explotado y manipulado. En los inicios del siglo XXI, 200 años después de la Guerra de Independencia, se nos presentan nuevas formas de restablecer la República. Por una parte, la seguridad democrática, cuya bandera la alza alto el presidente actual Álvaro Uribe Vélez, se presenta como el gran remedio, que no se sabe si es peor que la enfermedad. Tiene logros y también motivos de desilusión, falsos positivos, preocupación, militarismo, guerra, armamentismo, desempleo y chuzadas, red de informantes como Familias en Acción, pandilleros, taxistas. Pero va surgiendo al mismo tiempo otras propuestas, ya no propuestas a partir de clases dominantes de siempre, sino propuestas desde abajo, que surgen del pueblo, de un pueblo que empieza a despertar, del mismo pueblo colombiano, crucificado desde siempre, que hoy empieza a experimentar su propia Pascua, su resurrección. Miramos hacia otros caminos, la intelectualidad, el sindicalismo, las organizaciones indígenas y de negritudes, barriales y comunitarias. Es necesario que aprendamos una nueva manera de hacer política en este país, una política vinculada al pueblo y no solo a las clases dominantes, una política liberada y liberadora, esperanza de la nueva humanidad colombiana.